primer lugar, un fraterno saludo a cada uno de ustedes y es bueno que comencemos a pensar juntos, a construir juntos. Y para esto tenemos que partir de los orígenes, las raíces de lo que es el Serpaj, cómo nació, cómo se fue conformando a nivel latinoamericano y también cuáles son de esas raíces los objetivos que tiene hasta el día de hoy. Entonces voy a hacer una pequeña reseña de esto. En el año 1960, Hildegard Gotzmai y Jan Goss, ella austríaca y Jan Goss, un obrero ferroviario francés, matrimonio, llegan a Buenos Aires en el año 60 a México. Ahí se entrevistan con obispos, con movimientos indígenas, campesinos, fundamentalmente para ver cómo se podían articular los distintos grupos y movimientos en el continente. Y Jan Goss, un hombre con una gran vitalidad, un profeta, comienza a tomar contacto. Tendría que hablar del obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, don Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, y comienzan ellos como miembros del movimiento internacional de la reconciliación que nace en la Primera Guerra Mundial en el año 1914, ya cumplió 100 años de ese inicio del Movimiento Internacional de la Reconciliación. Comienzan un trabajo sobre América Latina. Así se van tomando contactos. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Primero, la espiritualidad, movimiento ecuménico, tanto evangélico como católicos, agnósticos, pero todos compenetrados en los caminos de liberación de América Latina y en los caminos frente a la violencia a través de métodos no violentos, como el de Mahatma Gandhi en la India y Luther King en los Estados Unidos, pero hay otros, Danilo Dolci en Italia, en América Latina surgen movimientos muy fuertes de indígenas, de campesinos, y fundamentalmente después del conocimiento con Jan Goss aparece una figura profética esencial en el continente, que es don Elder Cámara, que en ese entonces era el obispo auxiliar de Río de Janeiro. Después lo nombran obispo de Olinda y Recife, en el nordeste brasileño, y es un hombre con un pensamiento espiritual, concreto, de luchas sociales, y así se va desarrollando, como dentro de la iglesia evangélica, un compatriota nuestro, Federico Pagura, que en ese entonces era el obispo Costa Rica, y se realiza en Alajuela, en Costa Rica, uno de los primeros encuentros a nivel continental e internacional sobre la no violencia y la fuerza evangélica de liberación. Hay otros encuentros en Perú, en Chile, en Brasil y aquí en Argentina. Pero en el año 74 se realiza un gran encuentro mundial en el Seminario Mayor de Medellín, y ahí nos dirigimos. Yo en ese momento venía de las experiencias de no violenta del movimiento gandiano con Lanza del Basto y el movimiento de la reconciliación con Hildegard Gotzmai y con Jan Goss. Estos son los pilares que tratan de actuar, de comprender los movimientos de no violencia en América Latina, que había movimientos de no violencia. Eso no nació con nosotros, sino es cómo se articulaba todo esto. En el encuentro de
Medellín, en Colombia, en el año 74, me piden a ver si puedo organizar este movimiento, darle organicidad en el continente de los grupos y movimientos que trabajaban con métodos no violentos. No olvidemos que en esa época hay mucho movimiento, grupos guerrilleros. Triunfó en el año 59 la Revolución Cubana, surgen movimientos de guerrillas en Colombia, también en Centroamérica, se desata la guerra civil en El Salvador, hay una fuertísima represión de los movimientos indígenas en Guatemala, en Brasil en el año 74 se produce un golpe militar, que de ahí surgen después otros golpes militares en todo el continente. Es un momento muy particular, muy caótico. Hay guerrillas por muchos países, en el caso de Colombia, pero también hay movimientos en el Perú, hay movimientos de resistencia, pero paralelamente a esos grupos armados surgen los movimientos de no violencia. Muchos inspirados de la fe en los movimientos sociales, en las comunidades eclesiales de base, con una gran fuerza y presencia del año 68, donde surge en Medellín la teología de la liberación, con esos grandes pensadores, teólogos, como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino y muchos otros. Pero es un movimiento que se va extendiendo a nivel continental. Y por eso quiero señalar estos dos aspectos. Por un lado, los grupos armados y por el otro lado, los grupos no violentos, que surgen mucho dentro de las iglesias. Iglesia católica, pero también iglesias evangélicas. No, fundamentalmente la iglesia metodista, la iglesia luterana, son grandes ejes de inspiración y de trabajo en los caminos de liberación. Creo que desde esto es importante ver cómo algunos pensaban que cambiar lo mismo que los cubanos, que tuvieron éxito a través de la lucha armada, lo que fue la lucha contra el dictador Batista y después el enfrentamiento con Estados Unidos, que iban a tener éxito en el continente. Las cosas no fueron así como lo esperaban. Pero sí en América Latina tenemos experiencia de lucha no violenta en muchísimos países. Voy a señalar, para no extenderme demasiado en esto, el movimiento de los sin tierra en Brasil, los movimientos indígenas, movimientos campesinos. Aquí en Argentina, en esa época surgen las ligas agrarias, el movimiento campesino. Hay un religioso de la fraternidad de los hermanos de Foucault, Arturo Paoli, que acaba de fallecer a los 102 años, Fortinólogos en Santa Fe, a organizar el movimiento campesino, y es una lucha de resistencia, de hacer valer sus derechos a través de los movimientos sociales. Nosotros aquí en Argentina comenzamos también a organizar y ver los distintos movimientos para hacer frente por medios no violentos. Ya hay mucha violencia, desaparición, torturas, persecuciones, cárceles, asesinatos en todo el continente. Y teníamos que dar una respuesta desde otra perspectiva. En ese entonces, ya estoy hablando del 75, 74, 75, hay algunos hechos significativos. Uno fue en Paraguay, la fuerte represión de la dictadura de Alfredo Stroessner contra las ligas campesinas, fundamentalmente contra las comunidades de Jujuy, que eran centros de vida, de producción, de cultura, bilingües, recuperando su identidad,
y abriendo un sistema de cooperativos para hacer las redes de campesinos. Bueno, eso fue reprimido violentamente por la dictadura de Stroessner. En Bolivia pasa lo mismo, una fuerte represión contra el movimiento campesino y contra el movimiento de los mineros, a los cuales acompañamos en la mina de Catave, siglo XX, y otras series de lugares de minas en Bolivia. Y aquí en Argentina se producen dos cosas: el golpe de Estado en Chile en el año 73, la afluencia de exiliados que llegan a Mendoza, son recibidos por la Iglesia Metodista, después van a Caref, que estaba en la calle Camacuá 282, donde estaba la Facultad Teológica Evangélica, a la vuelta, y ahí ayudan a los refugiados y tratamos de ayudar para que tengan opción a un tercer país. Ahí nos ayuda mucho la Arquidiócesis de San Pablo, con el cardenal Pablo Evaristo Arns, hay el obispo de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Array, y ahí comenzamos todo un trabajo de movilización, de organización, porque ya había desaparecidos en Argentina. Aquí no tenemos que olvidar la violencia desatada cuando llega Perón en Ezeiza, pero también la violencia desatada por las 3A que dirige López Rega, quien era un ministro de Perón. Es decir, ya Perón regresa con esta estructura de generar lo que fue la alianza anticomunista, Argentina anticomunista. López Rega fue el instrumento de todo esto, después de la muerte de Perón y antes de la muerte de Perón, la división que hay entre Perón y el movimiento montonero, que eran los movimientos guerrilleros, y lo que se produce en el país, con el golpe de Estado del año 76. Entonces, en esta primera etapa es un panorama general de saber de dónde venimos, quiénes somos, qué es el Serpaj. En el año 73 formo un periódico que se llama Paz y Justicia. ¿Por qué? Pues señalo que la paz es el fruto de la justicia. La paz no es la ausencia del conflicto. La paz es el fruto de la justicia, la resistencia por la verdad y por la justicia. Si no, no hay paz. Lo otro, ¿por qué servicio? Porque cuando hablamos de servicio, es que nosotros somos servidores del pueblo. No somos otra cosa. No nos ponemos a liderar la cabeza de ningún movimiento. Nosotros acompañamos porque los movimientos indígenas, campesinos, sociales, los pueblos deben ser protagonistas de su propia vida y de su propia historia. Nosotros lo que hacemos es compartir instrumentos de la no violencia. ¿Qué es la no violencia? La no violencia no es la ausencia del conflicto. Es decir, no tiene nada que ver con la pasividad, es la resistencia colectiva de los pueblos, como hizo Gandhi para luchar contra el Imperio Británico en la marcha de la sal, la desobediencia civil, tomando el ejemplo de Henry Thoreau en la desobediencia civil. Es decir, Thoreau es un hombre coherente entre lo que dice y lo que hace. Se niega a pagar los impuestos de la guerra a su país, Estados Unidos, porque dice: yo no puedo ser cómplice de una situación injusta, y por eso va preso. Entonces Henry Thoreau dice lo siguiente: toda persona amante de la libertad debe ser respetuoso de la ley. La ley nos sirve para convivir, para estar en una sociedad comunitaria con los mismos derechos. Pero enseguida Henry Thoreau dice
no toda ley es justa. Las leyes injustas deben ser desobedecidas hasta su total nulidad. Es esto. Dice, hasta su total nulidad. Cuando son injustas, ¿cuáles son injustas? Las que afectan la vida de los pueblos. Cuando están aplicadas esa ley contra los pueblos, hay que resistirlas. Así lo hace Gandhi en la Marcha de la Sal, en el boicot a los británicos, Luther King en la desobediencia civil junto a sus hermanos de color, después que esa mujer negra no quiere levantarse del bus, y ahí se desata todo el movimiento de la desobediencia civil por los derechos civiles del pueblo norteamericano, de los negros fundamentalmente. Y nosotros aquí resistiendo lo que es la situación y vida de los pueblos latinoamericanos. Nosotros en América Latina, porque no trabajamos únicamente en la Argentina, hemos trabajado desde México a la Patagonia, no desde Brasil al Pacífico. Entonces, hay mucho movimiento de no violencia en América Latina y hay que descubrirlo. Por eso, ya hace unos años, hay que actualizarlo, publiqué este libro, Caminar junto a los pueblos, experiencia de no violencia en América Latina, no violentas, donde está el relato de muchas experiencias que uno tiene que descubrir, tiene que ver y tiene que compartir. Lo que hicimos en Argentina, después con los movimientos y junto con madres, abuelas, familiares, lo que fue en un momento el movimiento de los derechos humanos, eso si lo analizan es un movimiento de no violencia efectivo. Y esto ha dado resultado. Entonces, respeto a aquellos que han tomado las armas para liberar un pueblo, como los cubanos, como el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Sandino. Pero tenemos que ver aquellas experiencias de esos movimientos sociales, del movimiento de los sin tierra, de los indígenas, de los movimientos de derechos humanos, son movimientos no violentos. Son movimientos que significan resistencia, conciencia y propuestas alternativas para lograr la liberación de los pueblos.